Este proceso por el cual se expresa el gen, ¿no? Uno de los cerca de 30.000 tipos de genes que tenemos nosotros en nuestro organismo, en cada una de nuestras células, pues la expresión y la constante expresión, acompañado lógicamente de la regulación de esos genes, ¿sí? En estos procesos que se llama transcripción y traducción, pues todo eso constituye el dogma central de la biología molecular. Ahí radica todo este dogma, porque si es que no se expresa estos genes, no se van a formar proteínas. Y saben que las enzimas especialmente son proteínas. ¿Qué pasa si es que no se forma o se alteran? Y esa es la otra cosa que vamos a ver, ¿sí? Que de paso ya les puse en el Blackboard la temática del seminario. Anoche les puse ahí. Pues si es que se altera esa, esa impronta genética que tenemos nosotros, pues deja de ser ya una, una proteína la que se va a formar, o se formará simplemente una cadena de aminoácidos que no tiene mucho que ver con la parte de eh, expresión genética propiamente dicha para una determinada proteína, sino más bien sería una anomalía, una alteración a la cual se le denomina mutación. Y alteraría todos los procesos de bioquímicos en donde participan necesariamente muchas moléculas proteicas y eh, también las enzimas, que son el eje fundamental. Bueno, todas las proteínas, absolutamente todas, no existe una sola proteína, ¿no? Una cadena de aminoácidos que se realice de otra manera más que mediante el proceso de traducción. ¿Y de dónde y cómo se traduce? Pues a partir de un ARN mensajero que tiene, ¿no?, una secuencia determinada ya que se ha transcrito, ¿no?, desde el ADN, ¿sí?, desde un segmento de ADN llamado gen. Muy bien, miren, eh, vamos a empezar por la replicación, ¿no? Este es un recordar un poco rápido, ¿no? Que ya lo han visto. La replicación del ADN, eh, acá es donde se forma, ¿no?, se sintetiza el ADN. Entonces, en realidad, estamos viendo síntesis del ADN, o también denominada replicación del ADN. Y esta síntesis de ADN también se da, ¿no?, en este proceso de replicación, o si no, también podría darse en un proceso, ¿no?, que se llama telomerización, cuando es en los telómeros y es de manera diferente, pero muy parecida, ¿no?, en el cual participan enzimas que van a unir uno por uno los nucleótidos. Van a unirlo. Se encargan, ¿no? Hay unas eh, enzimas que en realidad es un complejo enzimático grande que se llama ADN polimerasa. ¿Sí? Polimerasa porque va a formar un polímero de nucleótidos. Cuando ustedes escuchen la palabra polímero, polímero significa una estructura o una
cadena, en fin, ¿no? De unidades, ¿sí? Que están asociadas entre sí. Ese es un polímero, una cadena, ¿no? O una estructura en donde está conformado por unidades. Por ejemplo, si yo digo una pared grande, digo acá hay una pared grande, es un polímero de ladrillos. Los ladrillos son las unidades. Y eso aplica para todo. Es un polímero, pero más se reserva para alguna sustancia, lógicamente. Es algo figurativo eso de los ladrillos, ¿no? Pero así para que se entienda, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchos polímeros, ¿no? Muchos polímeros. Por ejemplo, el polímero de glucosa, ¿no? ¿Cuál es el polímero de la glucosa? O sea, el polímero es las muchas unidades de glucosa. El almidón, el glucógeno, son polímeros. Claro, por eso son polisacáridos, ¿no? Pero son polímeros. Los polímeros, por ejemplo, los eh, de las proteínas. Las proteínas son polímeros, ¿no? De aminoácidos, que son las unidades. Igual acá, este es un polímero de nucleótidos, porque son miles de nucleótidos, no hablamos de cientos, quizás de cientos, ¿no? Pero son miles de nucleótidos que están en las cadenas de ADN. Entonces forman un polímero de nucleótidos. Muy bien, para que se formen estos polímeros, entonces, de ADN, entonces sería la ADN polimerasa la que va a realizar este proceso, ¿no? La ADN polimerasa es la que forma, la que esto une uno por uno, ¿no? Un nucleótido con otro. Muy bien. Entonces, este proceso de síntesis del ADN, ¿no? Los ácidos nucleicos se sintetizan, ¿no? Gracias a la ADN polimerasa. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando la célula necesita replicarse, o sea, necesita dividirse, cuando entra en división celular. Es el único momento. Entonces, el ciclo, dentro del ciclo celular, están las, algunos reguladores que van a estimular para que estas enzimas actúen y puedan, ¿no? Cumplir su rol. En este caso, va a formar el ADN. Pero el ADN no lo forma al azar, sino que el ADN tiene que conservarse la secuencia que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, para que no perdamos el ADN, porque el ADN saben que está enrollado y ese enrollamiento llamado cromatina, ¿no? Cromatina es en realidad el ADN enrollado, ¿no? Entonces, y ese enrollamiento, cuando ya es denso, muy denso, pues va a formar los cromosomas, ¿no? Entonces, la cromatina está enrollada parcialmente, uno más que otro, ¿no? La eucromatina tiene un enrollamiento muy ondulante nada más, muy suave se puede decir, pero ya la eucromatina o la heterocromatina es un poquito más denso, pero cuando ya está compactado, ¿no? Muy enrollado, de tal manera que se acorta las distancias, están muy enrollados, entonces forman los cromosomas. ¿Ya? Muy bien, ese es otro de los procesos en los cuales cumple ahí su rol las histonas, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de síntesis de ADN. Estamos viendo en qué momento sucede. Primero, estamos viendo quién realiza esto. Segundo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando la célula
en su ciclo celular, pues está en fase, ¿no? Entra en fase de duplicación o de división, ¿no? O sea, cuando ya entra en fase de reproductiva la célula, ¿no? Entonces ahí justo ingresa a la fase S. La fase S precisamente es de síntesis, ¿no? De síntesis del ADN. Entonces la síntesis de ADN va a ser, ¿no? O va a ser realizada para duplicar al doble, para que al momento de dividirse la célula, pues se vaya la mitad de ADN para un lado de la célula, la otra mitad para otro lado. ¿Qué pasa si no se divide? Pues iría la mitad y cada vez que se divide, pues iría menos a menos a menos, ¿no? Entonces, para conservar la misma cantidad de ADN, exactamente se duplica, ¿no? Muchos le llaman también duplicación del ADN, ¿no? Entonces se hacen una réplica exacta, por eso también recibe el nombre de replicación, ¿no? Del ADN. Pues todo el ADN se hace una réplica. ¿Qué significa una réplica? Exactamente, ¿no? Lo mismo, una copia, es una réplica, ¿no? Entonces, esta réplica que se realiza, eh, la realiza la ADN polimerasa, ¿no? La ADN polimerasa. Entonces, para que esta réplica dé resultado, pues toma como base, ¿no? La secuencia. ¿Cómo sabe? Se guía de quién? Se guía de las cadenas ya existentes, ¿no? Entonces pone esa misma secuencia, ¿no? Los ADN. Y para ello ya hay una afinidad que se da, ¿no? Entre los nucleótidos, ¿no? Entre la timina y la adenina y la guanina y la citosina, ¿sí? Y esto permite que se unan, ¿no? A la vez no solamente los nucleótidos, sino también entre las dos cadenas permanezcan unidos. Y esa unión se realiza ya por puentes de hidrógeno, por afinidad entre ambos nucleótidos, ¿no? Por puentes de hidrógeno, ¿no? Mediante dos puentes de hidrógeno, la timina con la adenina, y mediante tres puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina. Ahí está, ¿no? Entonces, este proceso se realiza de esa manera. Muy bien. Y en nuestra, o en la naturaleza de cómo se replica el ADN, hay tres posibles patrones de replicación o de síntesis, ¿no? Tres patrones que se comportan de esa manera, ¿no? Dependiendo. ¿Cuál predomina en nuestro organismo? El modelo B, la semiconservativa, ¿no? Muy bien. La semiconservativa se refiere a que a partir del ADN de la célula, pues se separan y eso también hace la otra enzima, ¿no? Separa las dos hebras que están unidas, ya les dije, cada cadena está unida por entre sí los nucleótidos por puentes de hidrógeno. Entonces rompe esos puentes de hidrógeno y se separan las dos cadenas. Y ahí aprovecha la ADN polimerasa para sintetizar la cadena complementaria. La cadena complementaria. Entonces, cada cadena separada, pues, tiene su cadena complementaria recién sintetizada, ¿no? Entonces, conserva la mitad de la célula, ¿no? Del original. Por eso se llama semiconservativa, ¿no? Muy bien, en cambio, en el otro patrón se da porque a partir de una cadena o de la cadena ya existente,
se hace por separado otra cadena. Ese es un patrón que, bueno, particularmente en humanos no se ve eso, ¿no? En algunos otros seres vivos sí podría darse. Y la semiconservativa, que también, bueno, en mucho menor forma se da en el humano, pero más del 99.9% se da la semiconservativa, ¿no? Solamente a nivel de telómeros quizás, ¿no? La dispersa, ¿no? Muy bien, ¿cómo se da esta síntesis del ADN? Ya le decía, ¿no? Entonces nosotros, la semiconservativa, este es el modelo que prevalece o que tenemos nosotros, ¿no? Se asume que tenemos todo esto. Bueno, y tiene, en líneas generales les voy a decir cómo se realiza. Hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden consultar para que se les sea un poco quizás más fácil, ¿no? Y puedan entender, pero bueno, los elementos que intervienen acá son ya conocidos muy fáciles, ¿no? Muy bien. Existen puntos que se llaman ORIC, o se les denomina por sus iniciales en inglés ORIC, que son donde inician los puntos de replicación, se llama, ¿no? Son puntos de replicación, ORIC. Y hasta ahí llega la helicasa, ¿no? Entonces ¿por qué se llaman puntos? Porque están ahí algunas proteínas que se llaman proteínas iniciadoras. Entonces, que es el origen de la replicación. Entonces, hay una proteína ahí que va a permitir precisamente indicar dónde inicia, ¿no? En dónde reconoce a quién, porque tiene que reconocer. La helicasa no va a ir a cualquier lado. Tiene que tener una proteína quien reconozca la helicasa. Entonces, la helicasa es la primera que llega hasta ahí, ¿no? A estos ORIC, o puntos u origen de replicación. Eh, y la helicasa es reconocida y por lo tanto es la que comienza el proceso. ¿Cómo se inicia? Pues se inicia separando las cadenas, ¿sí? O sea, rompe los puentes, esas uniones de puentes de hidrógeno que tienen los nucleótidos entre una cadena y otra, y los separa, formando la llamada burbuja de replicación, ¿no? Una burbuja, una separación. Muy bien, entonces es el primero, ¿no? Rompe el puente de hidrógeno. El segundo paso vendría a ser que acá eh, se va a unir, viene una enzima que se llama primasa, ¿sí? Trayendo, ¿no? Para ello también la primasa hay todo un proceso de activación, la que trae los primers, se llama primasa por primer, ¿no? Los primers, o también llamados cebadores, ¿sí? Así le encuentran como cebadores o primers. Primers se escribe, ¿no? Estos primers son un, una secuencia de ARN, no es ADN, sino ARN, que el ARN unido, ¿no? Una cadena de ARN con una secuencia de ADN, porque es una pequeña secuencia, ¿no? De ARN, unido, pues es una se puede decir una mini cadena de ARN, ¿no? Es una secuencia de ARN unido a una secuencia complementaria de ADN, pues por puente de hidrógeno, esos de ahí tienen mayor estabilidad. Por lo tanto,
va a llegar hasta ahí y va a dejar el primer, que a partir de ahí entonces puede originarse, ¿no? ¿Cómo sabe? Pues es reconocido a la vez por la helicasa. Entonces, miren, uno reconoce a otro y ese reconoce a la vez a otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá están las proteínas que siempre paran ahí, nunca se sueltan, ¿no? Son las proteínas iniciadoras. En muchos puntos hay, ¿no? Muchísimos puntos. Entonces es el origen de la replicación, o llamado ORIC. Eso reconocen a la helicasa. Viene la helicasa, es reconocida y comienza a romper. Y se libera, rompiendo, rompiendo, sigue rompiendo los puentes de hidrógeno y avanza, ¿ven? Que avanzan hacia la derecha. Cuando está ahí formando una burbuja, ¿no? A partir entre la proteína, ¿no? Del ORIC y la helicasa que sigue avanzando va a formar una burbuja. Entonces hasta ahí llega la primasa con los primers, ¿no? Con un primer, una secuencia de ARN. ¿Y es reconocida por quién? Por la helicasa. Reconoce la helicasa, entonces ahí deja su primer. ¿Sí? Muy bien, y hasta ahí llega y es reconocido, los primers, ¿no? Son reconocidos por la ADN polimerasa. Y a partir de ahí inicia el proceso de replicación. Comienza a adicionar uno por uno los nucleótidos, los desoxirribonucleótidos, no los ribonucleótidos. Miren, ahí está, vean. Las enzimas que intervienen. Entonces acá igual, ¿no? Paso por paso, ahí les he explicado de forma general, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede paso por paso? Ya saben que la helicasa es la que primero que llega, reconocida, ¿no? Es reconocida, muy bien, comienza a romper los puentes de hidrógeno. Al momento de romper los puentes de hidrógeno y seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando, pues va a formar la burbuja. Pero ya avanza, avanza, nuevamente dejen el camino, ¿no? A las dos cadenas libres, pero tienden a unirse por los puentes de hidrógeno. Entonces, para que no se unan, en cada uno de los nucleótidos se unen unas mini proteínas, unas proteínas muy pequeñitas, ¿sí? Que se llaman SSB, por sus siglas en inglés, ¿no? SSB. Estas proteínas SSB, que son proteínas que van a unirse de unión, ¿no? Proteínas de unión, ¿no? Desestabilizadoras. Entonces, estas van a permitir que no se unan la cadena y la burbuja se permanezca y la helicasa siga y sigue uniéndose las proteínas SSB. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos que la helicasa llega, reconocida por el ORIC. Bueno, las proteínas del ORIC sigue rompiendo, se unen las cadenas separadas, ya se unen las proteínas SSB. Bueno, y de ahí viene la primasa trayendo el primer. Ahí está, deje el primer. Una vez que deje el primer, viene la ADN polimerasa y la ADN polimerasa, ¿no? Empieza a sintetizar. Muy bien, sintetiza, comienza a agregar uno por uno los nucleótidos, ¿no? Uno por uno nucleótidos. Ahí está la ADN polimerasa. Bien, entonces ahí miren la helicasa. Conforme va avanzando y sigue rompiendo, rompiendo, saben que las cadenas de ADN son helicoidales, ¿no? Como si estuviera una hebra, ¿no? Así torcida, ¿no? Entonces, ustedes vean un hilo nada más o una soguilla, ¿no? Que tenga dos hebras, está torcida. Lo abren del centro, forma una burbuja. Muy bien, lo van abriendo más,
¿Qué pasa con los costados? Se va torciendo más y más, y se va apretando más. Entonces, para que no se vaya a romper y desestabilizar la cadena, existen unas topoisomerasas, ¿sí? Un conjunto, ¿no?, de enzimas. ¿Qué hacen esas topoisomerasas? Pues cortan, ¿no? Que van delante, se colocan delante de la helicasa y va avanzando. Cortan, ¿no? Permiten ese destorcimiento, ¿no? Y luego nuevamente empalman, corte y empalme. O sea, no permiten, en otras palabras, que se rompan esas cadenas por torsión, ¿no? Por el torcimiento que va teniendo. ¿Sí? Esa es otra de las que participan ahí. La primasa, ya saben, que es la enzima que va a dejar, ¿no?, el segmento de ARN para que se inicie. Muy bien, pero también tenemos a la ADN polimerasa. Ya, vamos a ver que son de 3 tipos de ADN polimerasas. ¿Mm? La cadena adelantada y la cadena retrasada. ¿A qué se refiere la cadena adelantada? Muy bien, esto para que se sintetice el ADN, ¿no?, el polímero, la cadena de ADN que hace el ADN polimerasa, pues siempre, no solamente en el ADN, sino también en el ARN, en todos, cada vez que se forma o se sintetiza una nueva cadena de ácido nucleico en general, lo hace en sentido 5-3. ¿Qué significa 5-3? Como se unen, ¿no?, entre la pentosa, entre una ribosa y otra desoxirribosa, ¿no?, una desoxirribosa más otra desoxirribosa, ¿no?, que son ribosas, se unen entre el carbono 5 de una con el carbono 3 de ese carbohidrato, ¿no? Son pentosas, ¿saben?, ¿no? Carbohidratos. Están numerados. Y a eso se refiere 5-3. Entonces, en ese sentido, ¿no? Viene el 5 se une acá al 3, al carbono 3. Luego el 5 al 3, no el 3 al 5. No se une el carbono 3 al carbono 5, sino el carbono 5 se une al carbono 3. Van agregándose en ese lado. ¿Sí? Entonces se unen mediante, no directamente, sino mediante un fosfato que sirve como puente entre ambos. Entonces el carbono 5 se va a unir, ¿no? Está unido al fosfato y ese fosfato se une al carbono 3 del siguiente. Y así, ¿no? Y acá queda libre nuevamente el carbono 5 que está unido a su fosfato y se une al carbono 3 del otro, en ese sentido. Entonces, ¿a qué se llama la cadena continua? Se llama aquella que crece precisamente en 5-3, porque la cadena complementaria en la cual está sirviendo como molde es en sentido contrario, o sea, es 3-5. Ahí está. 3', 5'. ¿No? Entonces, la cadena que crece sentido 5-3, ahí está la flecha, 5-3, ¿no? Es la que está creciendo en la cadena 3-5. Y ahí no hay problema. Crece así, crece continuamente. Sigue agregándose conforme avanzando la helicasa, sigue avanzando. Agregando y agregando, ¿no?, los nucleótidos. Entonces, por eso se llama continua, porque continuamente o adelantada, ¿no? Y la otra es discontinua o retrasada. ¿Por qué? Porque la otra cadena está en sentido 5-3. Conforme avanzando, ¿no?, la helicasa, este lado, miren, acá está 5-3. Entonces, para que avance así también, la otra cadena, como es complementaria, sería 3-5.
y las cadenas no crecen en sentido 3,5, las nuevas que se sintetizan, sino también en sentido 5,3. Entonces, si la otra es 5,3, acá ya no puede crecer 5,3, tiene que crecer necesariamente 3,5. Por eso es que crece desde acá, ¿no? Rompe por acá, ¿no? Está rompiendo, coloca su primer y de ahí comienza, ¿no? Hasta donde comenzó. Luego acá, adelante, acá, sigue rompiendo, ¿no? Pero ya hubo un punto acá. Ya hubo un punto, ¿no? De donde comenzó, ¿sí? Entonces acá comenzó y sigue. Entonces nuevamente tiene que ir más arriba porque sigue adelantando. Otro primer. Y de ahí hasta que choca con el primer primer. Eso quiere decir, ¿no? Acá, por ejemplo, los que están representados de círculos negros es un primer, ¿no? Es un primer y comenzó así, en sentido 5, 3. Así, 5, 3, ¿no? Porque la otra también es 5, 3 así, entonces acá va a ser 3, 5, ¿no? Entonces, como abrió más la cadena, tiene que colocar otro primer más arriba y de ahí hasta que choque con el anterior y así. Entonces van como dando puntadas, ¿no? Dando puntadas, así. Cada segmento. Esos segmentos se llaman segmentos de Okazaki, que le llaman, ¿no? Entonces, por eso es discontinua, no es continuo uno solo. Discontinua precisamente porque le tocó la otra cadena, ¿no? Que está en sentido 5,3, la de molde. En cambio, acá la molde es 3,5, por otro contrario acá, crece en sentido 5,3, no hay problema. Pero esta cadena que es 5,3, no va a crecer otra vez 5,3, ¿no? Entonces el 3 tiene que estar para este lado. Entonces tiene que ir desde arriba hacia abajo, así, ¿no? Entonces, por segmento, segmento, segmento. Por ejemplo, acá ya le tocaría colocar otro primer. Y de ahí hasta que choque con el anterior. Más arriba, otro primer. De ahí hasta que choque acá. Y así, segmentos. Discontinua, ¿no? Ahí está. O retrasada. Entonces, las ADN polimerasa o las ARN polimerasas, ambas que forman ADN o ARN, ¿no? Entonces, esa síntesis se hace siempre en sentido 5, 3. Muy bien, entonces acá le decía que acá solamente, entonces acá ya ven diferencias, ¿no? Entre ambas cadenas. Una de las principales diferencias es que en la cadena continua, por cada segmento o por cada ves que comienza el origen, ¿no? Ahí nomás, en el ORIC, a continuación, coloco un primer, la primasa, y nada más. Se olvidó. En cambio, en la cadena continua, en la cadena discontinua, en la cadena 3,5. En cambio, en la cadena 5,3, ahí sí tiene que ser, ¿no? Muchos, muchos primers. Muy bien, pero en este caso, miren, acá llega hasta donde llega y listo, ¿no? Pero acá, ¿cómo se va a quedar esto? Porque estos primers son ARN, ¿no? ARN. Entonces acá, estos primers tienen que ser reemplazados. Y ese reemplazo lo hace otro tipo de ADN polimerasa. Acá es un tipo de ADN polimerasa y acá es otro tipo de ADN polimerasa. Que van reemplazando esos primers, esos segmentos pequeños de ARN por ADN. Lo va reemplazando, reemplazando en todos. ¿Quiénes hacen eso? Otra también ADN polimerasa. Y luego entre segmento de Okazaki y segmento de Okazaki, para que se unan, ¿no? Lo hace una ADN que se llama ADN ligasa. Una ligasa. Entonces, estos dos tipos de ADN, ¿no? ADN primasa y ADN ligasa son las que completan la cadena y aparece continua ya, ¿no?
Muy bien, y ahí están todos los elementos en general. ¿Mm? Ahí están, miren, van dejando su primasa, ahí ven, cada cierto tiempo, la helicasa sigue avanzando, van formándose doble cadena. Bueno, en los procariotas es diferente, ¿no? Algo diferente. Solamente hay un par de horquillas nada más y listo, ¿no? Generalmente son circulares en muchos casos. Bueno, dos horquillas de replicación abiertas y ya. En cambio nosotros tenemos muchas horquillas de replicación, muchos ORIC. Tenemos, por lo tanto, muchos orígenes de replicación. Bueno, ya les mencioné que en la fase S de síntesis de ADN ocurre todo este proceso, ¿no? Ahí está, ¿ven? ¿Dónde empieza? Ya le dije, ¿no? Unos sitios llamados orígenes de replicación u ORIC, por sus siglas en inglés. Inicia, ¿no? En diferentes puntos, hasta que se encuentran, ¿no? Miren, en el lado derecho está una micrografía electrónica, ¿no? Donde señala la flecha los diferentes puntos de replicación, las horquillas, ¿se dan cuenta? Como burbujas, ¿no? Son muchas en el ADN. Muy bien, entonces miren, es para recordar, eso es lo que ocurre con la síntesis de ADN, ¿no? Bien, la síntesis de ARN se realiza en el proceso llamado transcripción. El ARN también únicamente se produce en el proceso de transcripción. Toda cadena de ARN, ninguna cadena de ARN se puede formar, ¿no? Aparte en otro proceso que no sea la transcripción. Y nos vamos a referir a la transcripción de los eucariotas porque nosotros somos seres eucariotas, ¿no? Los procariotas tienen ligera variación, ¿no? Muy bien, la transcripción la realiza, así como en la ADN polimerasa, acá en la ARN polimerasa, porque va a formar polímeros de ribonucleótidos, ¿no? Se llama, y forma el ácido ribonucleótido. Muy bien, acá existen tres tipos de polimerasa, de forma similar a las anteriores, ¿no? También tres tipos. Pero acá se enumeran como polimerasa, ¿no? De ARN tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en romanos. ¿Sí? La ARN polimerasa tipo 1 va a sintetizar a partir de los genes, de la secuencia que tiene, ¿no? Que sirve como molde el ADN, los precursores de ARN ribosómico. La ARN polimerasa tipo 2, los precursores de ARN mensajero. Y la ARN polimerasa tipo 3, los precursores de ARN de transferencia. ¿Qué son los principales? Porque también por ahí hay otros que son ARN-SN, ¿no? Pequeños nucleares, en fin. Hay muchos tipos de ARN, ¿no? Pero los más abundantes y principales son estos tres, que ya son conocidos, ¿no? Muy bien. Acá tendríamos que tener o considerar eh, algunos elementos, como por ejemplo conocer bien qué es un gen, ¿no? ¿Qué es un gen? Un gen vendría a ser
una secuencia de ADN, en el cual esa secuencia de ADN tiene ya diferentes zonas o regiones que van a permitir la formación de una cadena de ARN en el proceso de transcripción, ¿no? Una secuencia determinada, que así venimos. Cada uno de nosotros tiene diferentes secuencias en sus ADN, ¿no? En su ADN. Por eso cada uno es único en el mundo, ¿no? Genéticamente hablando. Y bueno, por lo tanto, funcionalmente también. Bueno, para que se pueda sintetizar el ARN, ¿no? En este proceso que se llama transcripción, tiene que tener una cadena molde también, ¿no? ¿Y cuál es la cadena molde? El ADN, esa secuencia codificadora que tiene el gen, ¿sí? El gen tiene tres regiones, ¿ah? Tiene una región reguladora, ¿sí? Reguladora, una región promotora, o el promotor que le llaman, y una región transcripcional, ¿sí? Que le llaman muchos región codificadora, ¿no? Entonces, pero es más que todo una región transcripcional. Esa región transcripcional que va a ser realmente en sí la transcripción, ni la región promotora ni la región reguladora son los que sirven como molde, sino como molde sirve solamente esa región, la región transcripcional. Por eso se llama transcripción, ¿no? Entonces, lo que puede transcribirse es una región transcripcional. Y esa región va a servir como molde. Y las polímeros o las cadenas de ARN es solamente de una hebra o de una cadena, nada más, no es de doble cadena. Y para que se forme, necesariamente tiene que formarse en sentido 5-3. Entonces, ¿a quién toma como molde? Toma como molde a la cadena de 5, ¿no? Ella nomás estudia. Entonces, si toma como molde a la cadena 3-5, Sí. ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer si toma como molde la cadena 3-5? Pues si toma como molde 3-5, pues va a formarse una cadena 5-3. Y eso es lo que se quiere. Muy bien. Tenemos también acá varios elementos que intervienen. Ya dijimos uno de ellos, que es la ARN polimerasa. En este caso no hay una helicasa. No hay una helicasa. Entonces, ¿quién rompe las hebras para que sirva como molde ¿no? el ADN, ¿no? La sección codificadora? La misma ARN polimerasa. Por lo tanto, la ARN polimerasa es un complejo enzimático inmenso, muy, muy, muy grande. Es una molécula muy grande. Muy bien, y hace varias funciones. ¿Sí? Hace varias funciones. Uno rompe los enlaces, permanece, el otro estabiliza esas hebras del ADN separadas, o sea, hace la función de licasa, hace la función de proteínas SSB, o sea, no permite que se unan, y hace la función también del ADN polimerasa, ¿no? En este caso, ARN, ¿no? Que va a comenzar a estabilizar.
y hace la función de la primasa, porque no necesita, acá no necesita primers, ¿no? No necesita primers. Entonces, miren, acá lo que se requiere solamente es lo que sí se requiere de muchos elementos más es, para que se inicie este proceso necesita de muchos llamados factores de transcripción. Son muchos los factores de transcripción que necesita para poder iniciar este proceso de transcripción. Los factores de transcripción son de muchísima importancia. Muchos de ellos basta uno de ellos nada más que falte para que pueda no darse este proceso de replicación o de transcripción. Uno nada más que falte, ¿no? De los tantos, porque todos deben estar. Es por eso que hay muchas proteínas o muchas vitaminas, muchos iones, en fin, o muchas moléculas, ¿no? Que se forman, que sirven como factor de transcripción. Y basta que solamente ingrese ahí para que se dé, porque el resto está listo allá, ¿no? Algo así como el calcio, por ejemplo, ¿no? Están todos los elementos ahí, ¿no? De la exocitosis, de las vesículas, ¿no? De las células secretoras. Están ahí, ¿no? Todos los elementos, está muy bien ahí ya para que se produzcan las clatrinas, envolvieron la vesícula, está muy bien ya, todo listo, pero falta la exocitosis. Entonces falta un elemento, todos están ahí, ¿no? El calcio. Y en el calcio se acopla y listo, comienza el proceso y secreta la secreción. Entonces así es más o menos cómo funciona a nivel molecular. Uno falta nada más, generalmente, ¿no? Un elemento. Y ese es el punto de regulación. Ustedes cuando analicen bien ya su farmacología, ¿sí? Cuando lean ya su farmacología y analicen bien la farmacología clínica, en fin, ahí se van a dar cuenta de que están dirigidos gran parte de los fármacos para el control de muchos procesos y también de microorganismos. Gran parte están dirigidos a bloquear enzimas, ¿correcto? Eso les he mencionado. Para que no se dé ese proceso y bueno, y se pueda controlar. Ya hemos estado viendo, ¿no? Pero otra gran parte de fármacos están dirigidos a inhibir, ¿no? A muchos factores de transcripción. Factores de transcripción. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá los factores de transcripción son aquellos que van a determinar, ¿no? El inicio, la elongación y la terminación, que son las tres fases que tiene este proceso llamado transcripción del ADN, ¿no? Que no es nada más y nada menos que la síntesis de ARN. ¿Qué se necesita entonces para la transcripción? Pues miren, acá está. Más o menos esto es lo que simula en la gráfica que ustedes ven acá en la parte superior, donde dice unidad de transcripción, ¿no? Tiene varios puntos, miren, varios puntos importantes. Acá, lo que está de celeste o azul, como quieren llamarle, esa es el nucleótido número 1. Este es dentro del ADN, por si acaso, una doble cadena, ¿no? Por lo tanto, está unido, son dos hebras. Acá hay un nucleótido que está unido a otro nucleótido. ¿Correcto? Entonces, si por ejemplo es una adenina, está unido a una timina, ¿no? Muy bien.
Entonces acá el nucleótido que comienza, ¿no? Que inicia la región transcripcional, la región transcripcional es el nucleótido 1 o más 1. El nucleótido más 1. Dentro de un gen estamos hablando, ¿ah? Estamos hablando que tiene varias regiones. Entonces la región transcripcional, lo que realmente va a servir como molde, donde se va a transcribir, ¿no? Es esta región, ¿no? Que es la región transcripcional. Y el primer nucleótido desde donde inicia se llama, el nucleótido se enumera como más 1. Y acá está, inicio de la transcripción, más 1, a partir de acá. Inmediatamente al ladito hay otro nucleótido, ¿no? Que está ahí. De ahí para el lado izquierdo es la región promotora. La región promotora, ¿no? Varía según el gen, puede llegar a tener 35 o hasta de entre 25 y 35, dicen la mayor parte de libros, ¿no? Nucleótidos. Es una región promotora. Entonces, a partir del más 1 al ladito, ahí está el nucleótido menos 1. No existe el nucleótido 0, ¿no? El nucleótido menos 1. Y de ahí hacia la izquierda es menos 1, menos 2, menos 3, etc. Aproximadamente en el nucleótido menos 20 o entre menos 10 y menos 15 se encuentra una región, ¿no? Rica en timina y adenina. ¿Sí me entienden, no? TA, TA, TA. Y que constituye, por lo tanto le llaman la caja TATA. La caja TATA. Entonces esta caja TATA, porque es rica en adenina y timina, es TA, TAA, TA, TAA, TA. Es la caja TATA. Bueno, y esa caja TATA es la que va a determinar, ¿no? Algunos puntos importantes acá. Muy bien, pero más allá puede estar la caja GT, en fin, ¿no? GC. Pero más o menos esta es la región promotora o el promotor, le llaman. Hasta ahí llegan, hasta esta región promotora o promotor, quienes llegan, acá llegan y se adosan todos los factores de transcripción, acá. Por eso se llaman promotor, porque van a promover la transcripción. Pueden estar todos, pero le falta siempre a veces uno, que es el último en llegar. Y generalmente, no siempre, ese último se puede bloquear, ¿no? En fin, se puede regular y ya no se puede dar, ¿no? La formación de ARN. Muy bien, de ahí más a la izquierda, muchos autores también dicen cerca de menos 200 se encuentra también ahí un grupito de nucleótidos que se llama la región reguladora. Reguladora. ¿Ah? Miren, entonces es largo, ¿no? Hasta acá, cerca de menos 200 nucleótidos. Aproximadamente, ¿no? La región reguladora. ¿Qué tiene la región reguladora? La región reguladora tiene, ¿no? También proteínas. Ojo, acá todo el factor de transcripción, la mayoría, 99% son proteínas. Y acá también. Y acá tienen los enhancers, ¿no? Los que son también los estimuladores y los represores. ¿Sí? Los estimuladores o los represores. Entonces son los dos reguladores, ¿no? Si están activos los estimuladores, van a estimular al promotor que se unen acá y por lo tanto va a iniciarse. ¿Qué pasa? Los silencers o inhibidores, ¿no? O silenciadores. Están los enhancers, ¿no? Y los silencers. O sea, los estimuladores y los silenciadores o los represores.
Entonces llegan hasta acá y mantienen silenciado, por ejemplo los silencers, a ese gen, ¿no? Porque inhiben su transcripción. Está ahí, pero está silenciado, ¿no? Muy bien, entonces acá también hay una región, que lo ven acá de color grosella con rojo, donde está, ¿no?, parte de la región transcripcional, que son la secuencia terminadora, ¿no?, de término. Esos son los elementos, ¿no?, que tiene. Bueno, imagino que esto ya lo han estudiado bien, ¿no?, en biología. Bueno, entonces la unidad transcripcional o la región transcripcional, vamos a ver que va a ser la más importante quizás, ¿no?, junto con el promotor. Muy bien, hay 5 tipos de polipéptidos, ¿no?, que forman este complejo, que se denomina ARN polimerasa. ¿Sí? Como repito, la ARN polimerasa es inmensa, grande. Bien, también les decía que existen 3 fases, ¿no? La fase de iniciación, la fase de elongación y la fase de terminación en la transcripción. ¿Cómo se inicia? Pues se inicia con la llegada, ¿no?, de de una proteína, ¿no?, TBP, que se llama, ¿no?, sus siglas en inglés, ¿no?, de Data Binding Protein, que es proteína de unión a la caja TATA. ¿Sí? Proteína de unión a la caja TATA, ¿no? TBP, sus siglas en inglés. Entonces, esa es la primera que llega, ¿no? Llega hasta ahí la TBP. Y más o menos se da en este proceso. Miren. Acá está la caja TATA, el punto de inicio, ¿no? Y acá está. Hasta acá llega la TBP primero, que es el primer factor de transcripción. Y bueno, y luego ya llegan los otros factores, ¿no? Uno a uno llegan los otros factores. Entre ellos llega también el factor, bueno, y también se necesita un GTP para que pueda activar y pueda unir la gran molécula que es esta ARN polimerasa, ¿no? Acá, bueno, acá está la ARN polimerasa tipo 2, que significa que va a sintetizar ARN mensajero, ¿no?, o un promotor del ARN mensajero, precursor. Ahora, si este fuera ARN polimerasa tipo 1, bueno, ahí está, ribosómico, ¿no? Va a ser, también tiene su gen para ello, ¿no? Entonces acá el complejo de inicio está formado, ¿no? Se une en ¿dónde? En la caja TATA. Pero ya más o menos llega hasta ahí el ARN polimerasa y va a separar, ya va a formar la burbuja, va a estar listo para poder iniciar. Están todos los elementos ahí, ya están todos los elementos, todos los factores de transcripción, que son varios, y también la ARN polimerasa. Listo. ¿Qué es lo que falta? Falta que acá, en donde está la región promotora, les decía que está como a menos 200, ¿sí? Acá está el gen, ¿no? La región transcripcional, que muchos, bueno, creen que solamente esa parte es el gen, ¿no? Porque ese solamente eso se transcribe, el resto consideran que no es parte del gen, pero cada gen tiene todos estos elementos, ¿no? Muchos de ellos es el mismo, por ejemplo,
activador para varios genes, ¿no? O muchos factores de transcripción son exactamente igual, ¿no? Para muchos genes. Y ya lo que cambia precisamente es eso. Por eso es que muchos le llaman que el gen solamente es esto, pero en realidad tiene estas tres regiones, ¿no? Bueno, y acá están los activadores. Estos activadores tienen que activar al promotor. Y la única forma, como están lejos, a menos 200 en la cadena, la única forma es que esto se doble, pues, ¿no? Así como si fuera una cola de escorpión, ¿no? Se doble y pueda activar, ¿no? Viene acá y activa. Entonces acá tiene ya puntos de contacto, gasto de GTP y luego pues se desensamblan, le da energía, le pasa lo fosforila a la ARN polimerasa y bueno, y salen todos los factores de transcripción, ¿no? Y queda solamente la ARN polimerasa. Ahí está, miren. Y así es como inicia acá la fosforila ya. Y empieza la síntesis, ¿no? Esto es lo que ocurre con el gen. En la siguiente fase, que es la elongación, ese es el inicio. La elongación, entonces ya viene acá, los ribonucleótidos vienen hasta acá. ¿Quién trae los ribonucleótidos? ¿No? Están de forma trifosfatada, o sea, los fosfatos, el pirofosfato que se une al otro fosfato forma un trifosfato. Esos son los que van a, ¿no? van a llevar, ¿no? O sea, como ATP, como GTP, como CTP, van a llegar hasta ahí. Entonces el pirofosfato, ahí está, ¿ven? Va a ser el que va a enlazarse acá. Muy bien, entonces al nucleótido monofosfatado. Entonces va a ser ya trifosfatado. Y así llegan hasta acá, ¿no? Conducen y es reconocido precisamente el pirofosfato, ¿no? O sea, dos fosfatos juntitos, un pirofosfato. Entonces eso es reconocido cuando están dos juntos. Entonces acá lo deja acá, pues, ¿no? Y es reconocido acá por una zona dentro de la burbuja o dentro de la ARN polimerasa, ¿no? Y, y bueno, y entonces esto de acá, como lo tiene abierto ahí, lo permanece abierto, es como si fuera una mano, que lo separo con los dedos ahí, las dos cadenas, y bueno, y voy desplazando la mano a lo largo de todas las cadenas, ¿no? Y se va desplazando, desplazando, y van agregándose. Entonces, ¿dónde se agrega? Se agrega a la cadena 3,5, porque la que va creciendo es 5,3. Sirve como molde. Y para ello se necesita factores de transcripción que se llaman de elongación, ¿no? De la fase de elongación, que son diferentes a los factores de transcripción de la fase de inicio o de iniciación. Entonces hay factores de transcripción de inicio, de elongación y factores de transcripción de término. ¿Sí? Por eso les decía, son muchos los factores. Y cada factor es una proteína. Quiere decir que viene de un proceso igual que este. Imagínense, o sea, es una cadena tras otra cadena, ¿no? Muy bien, entonces acá ya saben que dentro hay varias subunidades, es un complejo enzimático, ¿no? Entre subunidades alfa, beta, delta, en fin, ¿no? De, de esta ARN polimerasa. Eso más o menos gráficamente lo que podría suceder, ¿no? Muy bien, comienza a sintetizarse el primero, ¿no?
El primero comienza a sintetizarse y llega hasta acá, ya tiene, ¿verdad?, un punto por donde ingresan, no ingresa por cualquier lado. Este es cerrado todo, pero tiene un punto de ingreso. Entonces ingresan por ahí, solamente ingresan por ahí los nucleótidos. Y acá se produce el enlace fosfodiéster, ¿no? Fosfodiéster. Según lo que está en la cadena acá. De tal manera que la cadena molde va a servir, que es 3, 5, va a ser igual la que se forma de ARN a la cadena 5, 3. La cadena 5, 3 del ADN, de la secuencia del gen del ADN, es en realidad la que tiene la información genética. La 5, 3. Entonces tiene que formarse otra cadena igual a la 5, 3. Por eso utiliza la 3, 5. Como es complementaria, se forma una cadena igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá van esto agregándose y esto va avanzando y va saliendo o formándose la cadena. Ni bien sale acá, ¿no? Si se queda libre así, se desestabiliza y se separa nuevamente. Entonces, para estabilizar la cadena, la nueva cadena, inmediatamente aparece el primer nucleótido fuera, antes que aparezca el segundo, se une acá una molécula, que es una variación metilada del GTP, un GTP metilado, o sea, con grupo metilo. ¿Sí? Que es estable, le da la estabilidad a la cadena. Y eso se llama la caperuza o capuchón de la, es como la cabeza, ¿no? De esta cadena que está formándose. Y le da estabilidad, ¿no? Muy bien, y así sigue, ¿no? Esa es la parte de elongación. ¿Cómo termina? Termina cuando al final, ¿no?, de la cadena hay muchos citosinas y guaninas, es rico en citosina y adenina. La cadena, de tal manera que va saliendo normal y justo lo que está saliendo del ARN, como hay citosinas y guaninas, pues se tienen afinidad y forman esta, ¿no?, esta región que se llama palindrómica o autocomplementaria, se autocompleta. Una región palindrómica. Entonces, cuando hay la región palindrómica, a continuación hay una que es rica en uracilos. Esta región de 4 uracilos, o bueno, no 4, en realidad son muchos uracilos, acá hay 4 representados, se llama oligopoliú. Entonces, a continuación de esto, hay una oligopoliú, y ahí es la región que reconoce y termina, ¿no? Esa es la región terminadora. Y hasta ahí termina. Muy bien. Y ni bien sale también esta, para que no se desestabilice, aunque ya el poliu le da un poco de estabilidad, se agrega una larga cadena de poli-A. Hay una enzima que se llama ARNA poli-A polimerasa, ¿no? Esta poli-A polimerasa es la que va a unir, ¿no?, a la larga cadena, ¿no?, de adeninas al punto final, para que también no se desestabilice. Entonces, esa es la forma como termina. Muy bien, hasta ahí, si ha sido una ARN polimerasa de tipo 2, ha formado un pre-ARN mensajero. Hasta ahí todavía no es ARN mensajero, sino es un transcripto primario. Así se denomina. Y ese transcripto primario va a permitir, ¿no?, formar
un ARN mensajero, ¿no? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando haya sido el ARN polimerasa de tipo 2 la que ha realizado eso. Si ha sido de tipo 1, entonces va a formar un ARN ribosomal o ribosómico. Sea como fuere, no es todavía ARN ni transcripcional, ni ribosómico, ni de transferencia, sino son transcriptos primarios que tienen que seguir un proceso post-transcripcional. Y ese proceso post-transcripcional se llama splicing. El splicing o splicing, como quieran llamarle, ¿sí? Es la llamada maduración del ARN, ¿no? Recién formado. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿No? Muy bien, consiste en que acá van a ingresar unas uridinas, que son también nucleótidos, unos tipos de nucleótidos llamados uridinas, unas uridinas, ¿no? Que van a asociarse y van a permitir ese corte y empalme. Estas uridinas son especiales porque estas son las excepciones de las enzimas. Recuerdan que les decía yo que el 99.9% de las enzimas son proteínas. Ya, por ejemplo, estas no son proteínas, pero tienen función enzimática. Estas son ribosimas, porque son ribonucleótidos. ¿Sí? Entonces son ribosimas. Las uridinas son un tipo de enzimas especiales. ¿Y qué van a hacer? Pues van a permitir, ¿no? Que corten de la cadena recién formada, corten los intrones de los exones. ¿Qué serán los intrones de los exones? Los intrones son secuencias largas de la cadena, ¿no? De toda esa cadena que se ha transcrito. Normalmente se transcriben pues miles de nucleótidos, no pequeñitos. Digo normalmente porque la mayoría es así, miles. Algunos quizás serían cientos, ¿no? De nucleótidos más cortos. Pero son muchos los nucleótidos, las cadenas son muy largas, ¿no? Que recién se transcriben. Y dentro de ellas hay secuencias que son intrones, llamadas intrones, y otras que son exones. ¿Cómo se reconoce? Ya está todo codificado, todo está ahí, listo. Entonces, desde el inicio, el primer GU que se encuentre en esa cadena de ARN, el primer GU, o sea, la secuencia, viene adenina, citosina, guanina, de ahí viene guanina, uracilo, es el GU. Ese es la primera dinucleótido, ¿no? Que es el inicio de un intrón, hasta donde hay la primera secuencia que sea AG, adenina, guanina, ya, ese es el final. Desde GU hasta AG, las secuencias son intrones. Si por acá hay otro, normalmente hay más de un intrón. Algunos genes tienen hasta 10, 12 intrones. ¿Sí? Los intrones siempre son, o generalmente son más grandes que los exones. Los intrones son algo así como, yo digo de una forma figurativa, ¿no? Son como los intrometidos, ¿no? Los intrones, porque esos no codifican nada. No son secuencias codificantes o codificadoras. No codifican nada. Son solamente estructurales, dan la estructura. Por lo tanto, esos tienen que salirse. Una vez ya realizado la transcripción, los intrones tienen que salirse.
todas las secuencias que comiencen con GU y terminen en AG tienen que salir y quedar solamente los exones, que sí son codificadores, ¿no? La región codificadora. Entonces, a eso ya se llama ya la zona codificadora. Muy bien, entonces, ¿quién hace ese trabajito? Pues las uridinas, ¿no? Primero viene la uridina 1, reconoce al GU y se adosa ahí. Muy bien. Luego, después que se adosó ahí la GU, ¿qué hace? La proteína o la uridina U2, ¿no? U1, se une al GU. La U2 se une a una adenina que está ahí libre. O sea, GU hasta AG hay una adenina. Pueden haber otras adeninas, pero la primera adenina que está más cerca a AG, ahí se une. Ahí lo reconoce, a la adenina. La U2 y se une ahí. Miren, ya va formando el complejo. Y de ahí viene ya un conjunto de moléculas o de 3 uridinas, ¿no? Tanto la U4, U5 y U6. No existe U3, por si acaso. No participa la uridina tipo 3. Entonces, U1, U2, U4, U5, U6. Vienen y se unen hacia, o permiten que se unan, ¿no? Hacia la U1 con la U2. Se unen ahí. Muy bien, entonces UG se va a unir a la adenina. Se unen ahí y luego, una vez que lo permaneció unido, miren, acá está, queda así como una D o una P, ¿no? ¿No? Acá en la parte de abajo se ve una D o una P. Y luego ese complejo completo se va y actúa sobre, ¿no? Manteniendo siempre la U2, se mantiene siempre unida a la adenina, lógicamente, y luego ya rompe el enlace a nivel de AG. Al romper el enlace AG, a la vez va a permitir la unión, ¿no? Entre U6 y U5 permiten eso, ¿no? Romper y unir los dos exones. Y dejan libre, ¿no? Acá dejan libre, ¿a quién? A este segmento, ¿eh? Que parece una D o una P, en fin, como quieran verlo. ¿Sí? Que es la unión del UG con la adenina. Y en el otro extremo queda el AG. Y acá los exones quedan libres. Todos los exones ahí están. Entonces, este complejo ya formado, ¿no? Se llama espliciosoma, ¿no? Espliciosoma. Y quedan libres para hacer una nueva tarea, ¿no? Entonces, los exones al quedar unidos ya recién ahí se puede decir que es ARN mensajero, ARN transferencia o ARN ribosomal, ¿no? Entonces, si es ARN mensajero, ya ahí está, el ARN mensajero. Ojo que acá no pierde su caperuza o capuchón ni su cola de poliá, ¿no? Sigue unido ahí. Muy bien, y aquí está, ¿ve? Esta es la caperuza o capuchón representado de amarillo en el extremo 5'. En el extremo 5'. Entonces, en el extremo 5', a ver un momento. Ya, en el extremo 5', ahí se une el la caperuza o capuchón. Es una guanina o guanosina fosforilada, trifosfato, pero metilada, unida a un grupo metilo. Y bueno, y acá viene todos los
los exones nada más quedaron puro exones, ¿sí? Quedaron puro exones. Y en el extremo 3 de esta cadena de ARN recién, ¿no?, terminado, está la cola de poli A, muchas adeninas. Muy bien, y acá representan lo mismo, ¿no? Lo que le acabo de decir, ¿no? Ahí están los exones, los intrones, ¿no? Los intrones, bueno, si acá lo representan muy pequeñitos los segmentos, pero en realidad los intrones son mucho, mucho más grandes que los exones, ¿no? Y esos precisamente son los que tienen que salir. Muy bien, y ahí está, y queda solamente exones nada más, que es la región codificadora. Este es el CAP que le decía, ¿no? Ahí está, el grupo metilo, que le decía metilado, acá está su base nitrogenada, que es la guanina, ¿no? En este caso, el GTP metilado, es un GTP metilado, y que le va a dar la estabilidad, ¿no? Ahí está, trifosfato, y le da la estabilidad a toda la cadena, ¿no?, transcrita. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no?, de las intrones y exones de los diferentes proteínas, ¿no?, que se pueden hacer. En este ejemplo, por ejemplo, los genes de la globina, ¿no? Ahí está. Muy bien, y hay un proceso de traducción también, ¿no?, la que es ya la síntesis de proteínas. Los primeros que habíamos visto es la síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de ADN hemos visto en la replicación, y síntesis de ARN, ¿no? Primero ADN y luego ARN. Ahora, síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es la única forma como se sintetiza, no hay otra forma, se hace a través de la traducción. Y si se hace a través de la traducción es la expresión genética. Se está expresando, ¿no? El gen se transcribe y esa transcripción tiene que ser leída por los ribosomas según el código genético. Y acá la traducción se realiza ya en el citosol, ¿no? La replicación o la síntesis de ADN y la transcripción se realiza en el núcleo, porque ahí está el ADN, ¿no? Y la traducción ya en el núcleo, perdón, en el citosol, ¿no?, el citoplasma. Ahora, entonces el ARN mensajero recién formado tiene que salir. Claro, sale a través del sistema de cargas que hay en el núcleo, ¿no?, para el transporte, y sale a través del complejo de poro de la membrana nuclear hacia, ¿no?, el citoplasma. ¿En dónde se hace la traducción? En las unidades ribosomales, en los ribosomas. ¿Y dónde se encuentran los ribosomas? Pues en dos lugares. Se encuentran asociados a las membranas del retículo endoplasmático o se encuentran libres en el citosol. En esos dos. ¿Cómo sabe? Según la proteína que necesita. Si las proteínas van a ser proteínas que van a conformar la membrana celular o las membranas en general, o si van a ser proteínas para exportarlo, o sea, fuera de la célula, exocitarlo, en fin, esas o van a ser parte de los, ¿no?, de los lisosomas, van a ser parte de los mesosomas,
o parte de del el retículo endoplasmático, o parte va a ser del aparato de Golgi. Entonces van a realizarse en el retículo endoplasmático. Ahí va a llegar el ARN mensajero. Para el resto de la célula, ya sea para el núcleo, para el citosol, para cualquier otro lugar, las proteínas van a ser sintetizadas en ribosomas libres que están en el citosol. Muy bien. Acá igual, de forma parecida, empieza a leerse en dirección 5-3, o sea, desde el lado donde está, desde el extremo del ARN mensajero donde está el capuchón, desde ese lado comienza a leerse hacia el otro extremo. ¿Sí? Pero ¿se leerá exactamente desde el primer nucleótido? No, porque hay una secuencia de inicio. Primero hay una secuencia de reconocimiento, ahí al capuchón, por ahí cerca, hay una secuencia de reconocimiento a los ribosomas. Entonces van a los ribosomas, reconocen esa secuencia. Si es que está mal formado, no existe esa secuencia, no son reconocidos también. Y nunca va a haber traducción ni formación de las proteínas. ¿Ya? Entonces todo eso hay. Entonces esa secuencia de reconocimiento, ¿no?, que existe, ¿no?, tanto en eucariotas como en procariotas es diferente. Muy bien. ¿Qué se requiere para la traducción? Lógicamente ARN mensajero. Bueno, y todo lo que ustedes ven ahí. Ribosomas, ARN transferencia, ARN o aminoacil ARNT sintetasas, y diversos factores proteicos, porque hay también factores de traducción, así como había factores de transcripción, acá también hay muchos factores de traducción. También tiene los factores de traducción también son de inicio, de elongación y de terminación, o sea, también tiene esas tres fases, similar a la transcripción. Entonces, tiene una fase de inicio o iniciación, una fase de elongación y una fase de terminación. Y para cada uno hay factores de traducción también, ¿no? En la otra había transcripción, acá factores de traducción. Y esos factores son proteínas, imagínense. Entonces, entre factores, tanto de transcripción como de traducción, pues suman no menos de 20, ¿no? Y cada uno de ellos son proteínas que también hay genes para esas proteínas. Toda proteína es porque hay un gen para esa proteína, porque se transcribe y luego se traduce. Entonces, miren, para formar una proteína se necesita de cuántos genes, de cuántas proteínas. Entonces es un complejo ya, ¿no? Muy bien, entonces acá se requiere de eso para la traducción. Previo a esto hay algo previo que es, ya decía, ¿no? Para que se dé la traducción hay algo previo. Primero, el que haya ARN, que haya transcripción y post-transcripción, ¿sí? Segundo, que se formen los ribosomas, ¿no? Que es todo un proceso también, ¿no? Se formen los ribosomas. Tercero, que haya también ARN de transferencia y que esos ARN de transferencia se unan
a un aminoácido. Eso se llama activación del aminoácido. La unión de un ARN de transferencia con un aminoácido. Esa es su función del ARN de transferencia, ¿no? Llevar y ser reconocido, ¿no?, por el ribosoma. O sea, ¿quién lleva? A un aminoácido. Entonces hay 20 tipos diferentes de ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia es exactamente hecho para un aminoácido, porque tiene las características propias para ser reconocido. Entonces hay 20 aminoácidos, 20 tipos de ARN de transferencia. Y también se requiere ATP para, bueno, los enlaces que pueda haber, ¿no?, en esa activación, ¿no?, entre el ARN de transferencia y el aminoácido. Muy bien. Y también lo que se necesita es el código genético. El código genético. Debe haber un código en el cual, ¿no?, las secuencias pues no sean al azar, ¿no? Entonces debe haber, y ese código es capaz de leer la secuencia de aminoácidos que está ahí, pero lo lee de 3 en 3. Una secuencia de 3, otra secuencia de 3, que se llaman codones, ¿no? Codones. Cada codón tiene una secuencia de 3 nucleótidos en el ARN. Y así, y cada 3, ¿por qué? Porque justo el ARN de transferencia que tiene el aminoácido, tiene en un extremo está unido al aminoácido y por el otro extremo tiene también una secuencia que es reconocida por el ARN mensajero. Entonces, si hay 3 nucleótidos acá, los 3 nucleótidos del ARN de transferencia tienen que ser complementarios. Y eso se llama, ¿no?, el anticodón. Entonces, el anticodón son las 3 secuencias o los 3 nucleótidos complementarios al codón que tiene el ARN mensajero. Muy bien, pero acá hay muchos tripletes posibles, ¿no?, que se pueden dar. Esas tripletes que se pueden dar son en total 64. 64 formas posibles de combinación entre nucleótidos en sí, ¿no? Ese es lo que tiene nuestro código genético. En otros códigos genéticos variará ese 64, tendrá quizás algo menos, ¿no? Pero en nosotros por lo menos tiene 64 posibles para los 20 aminoácidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces este código genético es casi se puede decir universal, ¿no?, excepto para algunos, como digo, otros seres vivos inferiores, o en el caso de la transcripción, la traducción, ¿no?, la traducción mitocondrial, porque la mitocondria, recuerden que tiene su propio ADN, hace su propia transcripción y hace su propia traducción. Muy bien, el código genético entonces está compuesto, decía, de tripletes, ¿no? Cada triplete o combinación va a formar un, ¿no?, o codifica para un aminoácido. Pero, ¿dónde comienza? Hay un codón de inicio ya, ¿no? Siempre. AUG es el codón que va a codificar la metionina. Y hay 3 codones de término, ¿no? Cualquiera de esos 3 que tengan ya el ARN mensajero es un codón de término y hasta ahí llega el proceso de síntesis de aminoácidos. Bueno, los ARNT de transferencia les decía que tienen un extremo en donde va a ir unido el aminoácido, ¿no? En el extremo 3, ahí va unido. Es 5-3, bueno,
Se ensambla de tal manera que el extremo 3, ahí a ese nivel va a unirse el aminoácido. Y se ensambla de esta manera, ¿para qué? Para que no tenga ni su cola de poli A, ni su capuchón, porque ya está estabilizado eh, una unión palindrómica. ¿Sí? Miren, ahí está. Entonces el ARN de transferencia tiene uniones, establece una forma definida en base a uniones palindrómicas o auto, ¿no? Uniones. ¿Sí? Pero deja libre una secuencia del extremo 3, donde sí está la cole poli A, pero que se pierde cuando se une ¿a quién? Se une al nucleótido, perdón, al aminoácido, ¿no? Entonces va a unir acá al aminoácido. ¿Quién hace eso? Una enzima que se llama aminoacil, ¿sí? ARNT. Aminoacil ARNT. Ahí está. La secuencia, más o menos así, esta es la forma que toma. Entonces, estas enzimas aminoacil ARNT sintetasa son las que van a unir al ARNT con el aminoácido, ¿no? Por ejemplo, acá está un aminoácido, ¿sí? A nivel del carbono 5 con el carbono 3 del siguiente mediante un puente de hidrógeno. Ahí está, bien. Carbono 3, perdón, ¿no? Carbono 3 con el aminoácido, con el carbono del aminoácido, del COOH, ¿no? Del carboxilo. Ahí se une. Bueno, que hay una figura, algo esquematizado. La aminoácido, recuerden que todas las enzimas son muy, muy grandes. Tienen un sitio activo. Entonces, primero llega el aminoácido, se une ahí. Luego llega un ATP para permitir la unión y sirve como puente. Y finalmente llega la RNT de transferencia. Y el ATP permite esa unión, ¿no? Y lo libera. Bueno, acá está la iniciación con todos sus factores de traducción. Nosotros tenemos un tipo de ribosomas, ¿no? De tipo 80S, ¿sí? Donde tenemos acá la subunidad, que es 40S, es a donde va a llegar, bueno, tiene adosado un factor de transcripción permanente, que es el factor de traducción número 3. Bueno, y hasta ahí llegan los diferentes factores junto con el primer ARNT de transferencia con su nucleótido, que es la metionina. Es el único que llega así, ya enlazado. Entonces a la unidad. Hasta acá, miren, está formándose este complejo. Entonces, subunidad menor del ribosoma tiene dos subunidades. Subunidad menor. Acá, recuerden, el ribosoma tiene ARN, ¿no? ARN. También, ¿no? Entonces, ARN ribosomal, pues, ¿no? Pero junto con proteínas. Entonces va formando este complejo, miren. El primer nucleótido, que es la metionina, se va a unir directamente a la subunidad menor junto a otros factores de transcripción, ¿no? Junto a otros factores de transcripción. Entonces, ¿qué va a permitir esos factores de transcripción? Va a permitir que se una, ¿no? Reconozcan al ARN
de mensajero, ¿sí? Especialmente al capuchón o a la caperuza es reconocida. Por eso es que se inicia por ese lado, ¿no? Es reconocida, no está por las puras también, tiene otra doble función, ¿no? Estabilizar y ser reconocida por este complejo, ¿no? De inicio. Es reconocida y a la vez comienza a hacer la unidad menor a reconocer la secuencia donde va a estabilizarse. Muy bien, una vez estabilizado, entonces comienza a reconocer cada uno de los nucleótidos. Entonces, una vez estabilizado acá, con la subunidad menor, ¿no? Dices, sí, este es el ARN mensajero, ¿no? Que debe tener una secuencia, no es ARN transferencia ni ARN ribosomal, ¿no? Es ARN mensajero en realidad, ¿no? Entonces hay una secuencia ahí que reconoce la subunidad menor. Entonces, una vez reconocido, se desensamblan las unidades y comienza a leer, ¿no? Comienza a leer ¿hasta dónde? Hasta que reconozca el anticodón al codón de inicio. Porque recuerden que abajo, acá en este ARN de transferencia con su metionina, tiene un anticodón. Entonces comienza a reconocer el codón de inicio. Entonces hay una secuencia, al primer AUG lo reconoce y ahí se queda unido, ¿no? Porque tienen afinidad, se queda unido. Muy bien, y acá viene, por ejemplo, a lo largo de todo esto hay varios puntos de control o regulación. Por ejemplo, este es uno de los puntos de regulación por muchos fármacos para microorganismos, ¿sí? No permiten que se ensamble, hasta ahí llegan, pero no permiten que se ensamble, ¿no? La subunidad mayor. Entonces está dirigido a estos factores, que inhiba estos factores de inhibición de la traducción, ¿no? O que se adoce a la subunidad mayor del ribosoma. O bien a los factores o bien a la subunidad mayor del ribosoma se une, ¿no? Algunos fármacos inhiben. Entonces las bacterias, ¿qué hacen? Pues nunca más se replican, nunca más, entonces ahí pues ya no proliferan, ¿no? Eso sucede con muchos fármacos, ¿no? Este es un punto de quiebre, ¿no? Para el control de muchas infecciones. Muy bien, entonces miren, acá viene ya otros factores trayendo a la subunidad mayor. El factor de inicio 6 y el factor de inicio 5. Juntos con un GTP, ¿no? Para que permita la unión. Y une la unión, ahí, lo une. Muy bien. Y luego salen, ¿no? Y queda este complejo. Ahora, hasta ahí es la iniciación. Ahora viene la elongación, ¿no? Porque este de acá ahí tiene un solo aminoácido, ¿no? Ahí está. La metionina es el aminoácido número 1. Tiene un aminoácido. Y este también es, aparte que es el único aminoácido con su ARN de transferencia que se ensambla junto con todo el complejo, es el único que directamente llega hasta el sitio P. El sitio P, la subunidad mayor, tiene 3 sitios. Un sitio E, un sitio P al centro y un sitio A. Todos llegan los demás al sitio A primero. Y luego en el sitio P es donde se produce el enlace peptídico. ¿Quién realiza? Las enzimas, en este caso, las ribosimas.
no son proteínas. También es la excepción. Ahí tenemos, miren, las dos grandes excepciones. No son proteínas, son el ARN ribosómico, es el que permite, ¿no?, el enlace peptídico, ¿ya? Y se produce en el sitio P. Al sitio A es reconocido el anticodón por el codón. Bien, ahí se queda. Luego pasa al sitio P. En el sitio P se produce el enlace peptídico y luego avanza y pasa al sitio E. Y en el sitio E es donde lo libera. Sale la ARN de transferencia libre. Entonces esa es la elongación. Entonces hasta acá llega, miren. Quienes traen en realidad es otro factor de elongación, 1 alfa. Es el que trae, lleva y es reconocido, es el que es reconocido acá. El que lleva hacia el sitio A y deja ahí, ¿no? Entonces, ¿a quién? Al segundo nucleótido. ¿Pero es cualquier nucleótido? O perdón, cualquier aminoácido. No, es el aminoácido según el anticodón que tenga, la secuencia que siga. Entonces hasta ahí llega, ¿no? Muy bien, una vez que llega, en el sitio P se produce el enlace. Y luego, una vez producido el enlace, avanza, ¿no? Se suelta del primero. Entonces este primero ya está libre, pasa al sitio P, avanzó, ¿ve? Acá, ¿no? Avanzó al sitio P. ¿Mm? Muy bien. Entonces, todos esos procesos de enlace, de llegada, de reconocimiento, de avance, todo, GTP, ¿no? Utiliza bastante bastante energía en forma de GTP, no de ATP. Entonces ahí llega, miren, ahí están ya dos. Y así llega 3, 4, 5 aminoácidos, hasta que forma una cadena, ¿no? Una cadena. Esa cadena puede ser corta o larga. Hay muchas que son cortitas, por ejemplo la oxitocina, ¿no?, que es una hormona proteica que tiene, me parece, a lo mucho 9 aminoácidos nada más, muy, muy chiquitita, ¿no? Es una de las más pequeñas. O si no, por ejemplo, una que también es pequeña es la insulina, ¿no?, de 30 y tantas, ¿no?, aminoácidos nada más. Pero hay unas proteínas grandísimas, ¿no?, ya tiene cientos de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, las fibras de colágeno, ¿no?, tienen muchos cientos de aminoácidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo termina? Ahí intervienen otros factores de terminación o factores de liberación que se llaman, ¿no? Y hasta ahí llegan cuando llega a un codón que es de terminación, por ejemplo, UAA, UAG o UGA, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es UAA. Hasta ahí ya no reconoce, no existe un ARNT o ARN de transferencia que tenga un anticodón para UAA, para un codón de término. Por lo tanto, no llegará ningún ARNT de transferencia con ningún aminoácido. ¿Quién llega en su lugar? ¿Quién es reconocido? Por un factor de liberación tipo 1 que sí reconoce, ¿sí? Y luego con un GTP, con otro tipo de factores, pues va a permitir que se desensamble todo, ¿no? Y por lo tanto se libere todo este complejo y quede libre la cadena de aminoácidos recién formada. Muy bien,
Pero claro, lógicamente ahí no sale así, de ahí recién se modifica. No, conforme va saliendo también va modificando, ¿no? Se van uniendo quienes, ya saben ustedes, eso lo han visto me parece, ¿no? Las chaperonas, ¿no? Las chaperonas son las primeras que se van uniendo. Ni bien va saliendo la cadena, se van uniendo las chaperonas y van dándole, ¿no? La forma que debe tener, ¿no? Según la secuencia. Ah, esta secuencia es de una proteína globular, ¿no? Ah, ya, entonces hay que darle forma, ¿no? Ah, no, es una proteína fibrosa. Ah, entonces hay que mantenerlo ligeramente recto, ¿no? Es una elastina. Ah, ya, entonces hay que ponerlo en forma de ondas, ¿no? Entonces las chaperonas ahí. Y si es globular, las chaperonas comienzan a doblarlo, y para que se mantenga ese doblez hay enlaces de puente disulfuro, fuerzas de Van der Waals, fuerzas iónicas, se unen otros elementos, en fin, ¿no? Para mantener una forma determinada, según la secuencia que van reconociendo las chaperonas. ¿Ven? Eso ya es post-traducción, ¿no? Post-traducción. Bueno, acá está el enlace peptídico, ¿no? Que se produce en el sitio P. ¿Mm? Ahí está, ¿no? Es entre el sitio, el aminoácido, saben que entre el grupo amino con el grupo carboxilo del otro, ¿no? Y estas son las modificaciones de las cuales les hablaba, ¿no? Una vez que terminan. Entonces ahí se va a poner la modificación en la parte N-terminal o C-terminal de la cadena, ¿no? La remoción de la N-formilmetionina, ¿no? Porque ahí la metionina es el de inicio, entonces puede removerse ¿no? Ahí dos o tres péptidos perdón, una secuencia de aminoácidos o solamente la metionina, dependiendo del tipo de proteínas, por qué empieza, ¿no? Una proteína empieza, dice, con lisina, entonces tiene que una secuencia desde metionina hasta que encuentre la primera lisina, hasta ahí, toda esa secuencia lo saca, ¿no? Esa es la remoción que se llama, ¿no? La remoción, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando hay un péptido, ¿no? Si es el péptido señal, en fin, o sea, todo son modificaciones post-traduccionales. Uno de ellos es la modificación de los extremos, en este caso por remoción, ¿no? O, en todo caso, la acetilación, que es uno de los más comunes, ¿no? Casi la mitad aproximadamente de las proteínas se acetilan, ¿no? Se acetilan. Eh, y bueno, en la parte N-terminal, ¿no? O sea, N significa el grupo amino, ¿no? Y C el grupo carboxilo, de ese lado. Bueno, otro, la pérdida de secuencia señal, es en el caso solamente cuando es en el retículo endoplasmático, ¿no? Cuando ahí porque si la síntesis se hace, la traducción se hace en ribosomas libres en el citosol, ahí no hay péptido señal, ¿no? Luego, a modificación de aminoácidos individuales. Por ejemplo, ya viene la fosforilación a los aminoácidos, ¿no? Dependiendo qué tipo de aminoácidos, pues en la cadena miran por ahí, por ejemplo, un triptofano, a lo mejor se metila, a lo mejor se glicosila, se agrega fructosas, se agregan glucosas, o un grupo metilo, en fin, ¿no? O un grupo carboxilo, o un hidroxilo, un OH, quiero decir, ¿no? O un grupo fosfato, en fin, con el fin de, al momento de formarla, tener su forma, pues mantengan las fuerzas ahí, ¿no? Se mantenga de la forma que se quiere. Entonces, todo ello son post-traduccional, ¿no? Entonces, así también se pueden agregar cadenas incluso, ¿no? De oligosacáridos, ¿no? O se puede hacer unas modificaciones lipófilas, o sea, se puede asilar, en otras palabras, ¿no? O prenilar, ¿no? A otra hora se puede agregar grupos prostéticos también, ¿no? O sea, otros grupos
de naturaleza proteica, ¿no? O formación de puentes disulfuro, que les decía, ¿no? En fin. Bien, y acá hay algunos ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, la fosforilación. ¿Quiénes realizan? No todas, no en cualquiera, ya tienen predisposición. Por ejemplo, la serina, treonina y triptófano pueden fosforilarse, ¿no? ¿En qué procesos celulares pueden hacerlo eso? Bueno, dependiendo, ¿no? Para qué van a servir y el tipo de proteínas, ¿no? Igual, ¿no? La glicosilación, agregación de monosacáridos, ya sea fructosa o glucosa, ¿no? Eh, o la metilación, grupos metilos, ¿no? Hidroxilación, grupos OH, prenilación, en fin. Todo esto tiene que ver mucho con la modificación, la llamada modificación de las proteínas. ¿Qué significa eso? Que las proteínas tienden a modificar su constitución para que puedan cumplir su función. Si no, no van a poder cumplir su función. Entonces, todo este proceso de la expresión genética hasta formación de proteínas para que esas proteínas nos sirvan como funcionalidad para nuestra función y nuestra estructura, se le llama el dogma central, ¿no? De la biología molecular. Ahí radica todo.